¿Se me escucha bien ahora? Se escucha Hermano más o Manuel. menos, hermano. Se ¿Se escucha ve bien, hermano Mario? Que ahorita se te escucha bien. Ah, perfecto. Bien, amados hermanos, gracias por la oportunidad que me prestan estar delante de ustedes para poder compartir la enseñanza que encontramos en el Salmo 49. Salmo 49, Juan Manuel, se le está yendo. titulado El engaño de Juan Manuel, no se le escucha. la riqueza. Y se ve que la redención Juan Manuel, como la Juan Manuel, única verdadera riqueza. El propósito, Juan Manuel, sí, sí, sí. se te está yendo. Se te escucha un ratito, pero después no se te oye nada. Nomás por si no lo sabe, hermano, tiene dos Mario, ventanas abiertas, hermano Manuel. Quizás eso también le está perjudicando por lo bajo del internet. Ya no se oye nada. ahora se me escucha mejor. Me acabo de cambiar de conexión. Sí, ahorita sí se escucha. Ah, perfecto. Déjeme. Bien, amados hermanos, gracias por permitirme llegar ante ustedes con el Salmo capítulo 49. Lo he titulado El engaño de la riqueza. La redención como la única verdadera riqueza es lo que el salmista nos presenta. El propósito del Salmo 49 es exponer la futilidad de la confianza en las riquezas materiales y a la misma vez nos indica o proclamar que la verdadera y única esperanza de redención se encuentra en Dios. Y esa es la lección central Juan Manuel, se te está yendo. el dinero ni el Juan Manuel, poder Juan Manuel, puede comprar en el desarrollo Juan igual a Manuel, mientras Juan Manuel, Juan Manuel, se te está yendo. déjeme ver. Empezás bien, Sí, pero sí, después se va y no se escucha, solo un ruido. sí, sí, se me va. ¿Me escuchas? Listo, hermano, ahora sí se me escucha. Acabo de hacer un ajuste por acá. Sí, sí, es que empiezas bien, pero después como que se te pone muy, no se escucha, pero sí, ahorita se te escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, vuelvo a empezar. El Salmo 49 lo he titulado El engaño de la riqueza. Y el propósito del Salmo 49 es exponer la futilidad de la confianza en la riqueza y en la riqueza material, y a la misma vez el Salmo nos enseña
acerca de la verdadera y única esperanza de redención que se encuentra en Dios. La lección central es que ni el dinero ni el poder puede comprar la vida. Y a la misma vez, salmista presenta que la muerte iguala a todos los seres humanos, mientras que la redención divina se ofrece un destino eterno y seguro para el justo. El Salmo 49, como se nos presenta, es más que es una meditación profunda y universal que invita a todos los pueblos. Y el énfasis que vemos es Manuel, Manuel, Hermano, que invita a todos los pueblos a Manuel, escuchar. Con Manuel. la sabiduría de la parábola, el salmista aborda el enigma de por qué los hombres prosperan y cómo el justo debe responder a su jactancia. Sí, hermano, ¿se va todavía? se puso pesado un momento, hermano, pero luego se compuso. No sé si puede hacer algo más ahí para aumentarle la potencia, porque lo que se oía era como muy lento. Ya, déjeme ver por acá algo más. Déjeme ver algo por acá. Bueno, ya hice algo por acá. Ok, hermano. Listo. Hasta ahí iba bien, hermano. Hace rato se le oía nada más lento, así de que la información que dio sí se oyó. Ah, perfecto. Aquí la parte que me gustaría destacar o resaltar es lo que significa mástil. En uno de los salmos que nuestro hermano Andrés Pong presentó, él dio una explicación muy acertada acerca de lo que es esta palabra. Así que me gustaría repetir exactamente lo que el hermano mencionó acerca del término de mástil. Y encontramos que este salmo está diseñado, no es solamente un simple himno de alabanza, sino es una pieza de sabiduría poética. Es decir, que el salmo está diseñado para enseñar verdades profundas y prácticas para la vida. El Salmo 49, al ser una meditación sobre la riqueza, la muerte y la esperanza, encaja perfectamente en esta categoría didáctica. El Salmo 49 es una invitación o una reflexión seria y a la meditación sobre temas complejos, como la justicia en el sufrimiento o la inevitabilidad de la muerte. El salmista lo declara en el versículo 4 para que el oyente aprenda a discernir entre la sabiduría de Dios y la necedad. En resumen, podemos decir que el Salmo 49 acerca de lo que es el mástil nos está diciendo, escucha con atención porque lo que vas a leer no es música, sino una lección vital y una instrucción de sabiduría de cómo vivir en un mundo de injusticia, porque la riqueza material es idolatrada y la muerte es el destino final de todo. Exactamente, el término mástil entonces significa
ser prudente, ser sabio, entender, instruir o discernir. Por lo cual, hablando de manera literal acerca de lo que el término mástil significa, literalmente sería algo que instruye, algo que produce comprensión. Y es exactamente lo que nosotros vamos a encontrar en el Salmo capítulo 49. A la misma vez, hablando un poco del contexto, el Salmo 49 es un salmo sapencial, atribuido a los hijos de Coré, los músicos del templo. A diferencia de otros salmos que se centran en la historia de Israel, este salmo tiene un alcance universal, en el cual dice se dirige a toda la humanidad, de tal manera que cuando leemos en el versículo 1 dice, oigan estos pueblos todos. Su contexto es global y a la misma vez universal, donde la prosperidad de los impíos es un escándalo para el justo. El salmista busca una solución a este enigma y la encuentra no en la venganza o en la revolución social, sino en una perspectiva espiritual y eterna. De tal manera que el Salmo 49 pertenece a los salmos que son sapenciales por su estilo didáctico, reflectivo, con un tono filosófico que explora las grandes preguntas de la vida. Y es exactamente lo que vemos en Salmos capítulo 49, versículo 1 y 2. Permítame leer acerca de lo que menciona esto. Oigan esto, pueblos todos, escuchen habitantes de todo el mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Este llamado que encontramos aquí resalta la universalidad de la sabiduría y su capacidad para trascender las barreras sociales y lo que se muestra en el versículo 2. Hablando un poco de lo que el análisis del Salmo 49, el Salmo 49 se divide en tres estrofas, cada una contribuyendo a la lección final. La primera estrofa o la primera sección es lo que encontramos en el versículo 1 al versículo 6. Y en estos versículos se nos presenta el problema en el cual es planteado. Vayamos al Salmo 49, el versículo 1 hasta el versículo 6, pues dice de esta manera. Oigan esto, pueblos todos, escuchen habitantes de todo el mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Encontramos que los versículos del 1 al 6 plantean el problema central del poema, un llamado solemne y universal. Esta no es una reflexión privada, sino una lección de sabiduría en el cual, como dice el versículo 1, es dirigida a toda la humanidad. Y noten que en el versículo 2 no hace distinción de clase, poder o riqueza. El salmista está convocando pueblos todos y habitantes del mundo para confrontar una realidad común, la mortalidad y la ansiedad que produce cuando el poder económico oprime al justo. Presenta su enseñanza como un acertijo, indicando que la respuesta no es evidente ni pertenece a la sabiduría superficial, sino que se refiere a la reflexión profunda y discernimiento espiritual. El dilema es existencial y se pregunta, ¿por qué temer en los días de adversidad a quienes confíen en su gran riqueza? El temor de justo no nace de la fuerza real del opresor, sino en la apariencia engañosa del poder económico. Así el salmista establece la tesis del salmo. La riqueza, aunque intimida, es incapaz de ofrecer una seguridad última. Y solo la sabiduría que proviene de Dios puede disipar el miedo que produce la injusticia y la muerte. En esta primera parte quisiera destacar dos cosas que plantea el salmista. Primeramente se nos habla de dos cosas o dos palabras claves que se destacan en estos versículos. La primera es proverbio
Y esta es una marca técnica de lo que es la literatura sapiencial, exactamente la misma que se define en el libro de Proverbios. El Salmo 49 se presenta explícitamente como una lección de sabiduría, no como una oración devocional ni como un lamento. Simple y sencillamente está enseñando, no solamente orando. Y miren lo que en Proverbio capítulo 1, el versículo 6, pues dice de esta manera: para entender proverbio y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Proverbio capítulo 8, el versículo 4 dice: oh hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. También el Proverbio 22:2 dice así: el rico y el pobre tienen un lazo común. A ambos los hizo el Señor. Y miren que el Salmo 49 tiene la misma estructura, la misma marca que nosotros vemos en los textos que acabamos de leer acerca de los proverbios. Proverbio 1:6 se nos hace ver, para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y la otra palabra clave que encontramos en el Salmo 49 es la palabra enigma. Y vemos que esto significa una verdad que desafía la lógica humana. No es algo oscuro, sino una verdad paradójica, contraria a la sabiduría común. El enigma que se menciona en el Salmo 49 es lo que es en base a la pregunta: ¿por qué temer al rico opresor? Y miren lo que dice del versículo 7 al versículo 9, se presenta el enigma. Nadie puede Salmos 49, el verso 7, el versículo 9 dice: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe de abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Aquí se menciona que el rico con su dinero, dice, no puede redimir su alma. Y miren lo que dice el versículo 10, continuando con el enigma en el cual dice: porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan su riqueza a otros. Y miren que la muerte es el tope en el cual tanto el torpe, el necio, el rico, el sabio llegan a ese punto en el cual, como dice el salmista, la muerte iguala a todos. Y es exactamente el enigma en el cual se nos presenta en este Salmo 49. Nota lo que dice en Proverbios capítulo 11, el versículo 4: de nada sirve la riqueza el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Una vez más, el proverbista presenta de que de nada sirve la riqueza el día de la ira. Eso lo vemos también en Proverbios capítulo 23, verso 4 y versículo 5, en el cual dice: no te fatigues en adquirir riqueza, deja de pensar en ellas. Verso 5: cuando pones tus ojos en ella, ya no están, porque la riqueza ciertamente se hace alas como como águila que vuela hacia los cielos. Y ese es el enigma en el cual el salmista está presentando y en el cual desafía la lógica humana. Primeramente, con el dinero o la riqueza puede oprimir, pero no puede redimir su alma. A la misma vez dice, muere al igual que el necio. Y su gloria realmente termina en la tumba. Y esas exactamente las dos palabras clave que nosotros encontramos en el Salmo 49, proverbio y enigma. La siguiente parte, o la siguiente sección que nosotros encontramos en el Salmo 49, es de los versículos del 7 al 12. Y aquí se nos presenta la futilidad de la riqueza. Vayamos allá al Salmo 49, verso 7 al versículo 12, dice: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente,
para que no vean corrupción. Verso 10, porque él ve que aún los sabios mueren. El torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otro. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A su tierra ha dado sus nombres, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como bestia que perecen. En esta sección de los versículos del 7 al 12, el salmista expone con una ironía penetrante la futilidad absoluta de la riqueza frente a la muerte, demostrando que aquellos que parecen fuertes de seguridad es en realidad totalmente impotente ante la prueba final. Se utiliza el lenguaje legal de la redención, afirma que ningún hombre puede pagar el rescate de su propia vida ni la del otro. El precio es demasiado alto y jamás será suficiente. Aquí la muerte se presenta como un gran igualador, ante el cual el sabio, el necio, el rico perecen por igual, desmantelando toda la pretensión de superioridad basada en el dinero. Y vemos que la ilusión de perpetuarse mediante la fama o la posesión de tierras, como leíamos, dice, poner su nombre a sus heredades, queda desenmascarada. La tumba es su única morada permanente. El estribillo final del versículo 12 remata el argumento con fuerza sapiencial. El hombre que vive en honra, pero carece de entendimiento, aquel que ignora su verdad o su verdadera condición y destino, termina reducido a la condición de bestia que perece. Así el salmista ridiculiza la arrogancia del rico y establece una verdad ineludible. La riqueza no redime, no salva y no trasciende a la muerte. Y es exactamente lo que notamos en esta porción. Algo más que quisiera destacar de esta sección es lo que se menciona en el versículo 10. Salmo 49, 10 dice de esta manera, porque él ve aún los sabios, perdón, porque él ve que aún los sabios mueren. El torpe y el necio perecen de igual manera y dejan su riqueza a otro. Aquí se nota un contraste que es deliberadamente severo. El sabio, el necio y rico, el versículo dice, mueren por igual. La muerte entonces se presenta como el gran nivelador, el juicio silencioso que desenmascara la falsedad de una sabiduría centrada en la acumulación material. Ante la tumba, toda jerarquía económica realmente se disuelve. Veamos a la tercera parte de este Salmo 49 y es lo que vemos del versículo 3 al versículo 20, donde se presenta la esperanza del justo. Salmo 49, el versículo 3 al versículo 20 dice de esta manera, este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Verso 14, como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastorará. Los rectos que regirán por la mañana, su forma será para que el Seol los consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. No temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque, aunque mientras viva, asimismo se felicite. Y aunque los hombres se alaben cuando prospere, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como la bestia que perece. Ahora en los versículos del 3 al 20, el salmista contrapone la claridad del destino del necio y la esperanza firme del justo, llevando el argumento a un clímax. El camino de quienes confían en la riqueza es calificado como locura. Descienden al Seol como ganado, con la muerte misma, como dice el versículo, como su pastor. Y esta es una imagen contundente de desamparo y juicio. Frente a este destino inevitable, irrumpe la gran confesión de fe
del Salmo, como lo mirábamos en el versículo 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí no se afirma una simple supervivencia, sino la intervención activa de Dios como redentor personal del justo, anticipando una esperanza que trasciende la tumba. Por ello el salmista en sí insiste, no temas, ya que la gloria del rico no la acompaña más allá de la muerte. Todo su esplendor es pasajero. Y vemos que el versículo final, funcionando como estribillo, sella la enseñanza con sobriedad. El hombre que vive en honra sin entendimiento comparte el destino de la bestia. Así el Salmo concluye afirmando que la riqueza no puede salvar, pero la sabiduría que confía en Dios sí conduce a la verdadera vida. Y eso es lo que nosotros notamos aquí. Miren lo que dice una vez más, quisiera destacar lo que se menciona en el versículo 15. Salmo 49:15, podríamos decir que es el corazón del Salmo 49. El versículo dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Y es el punto de inflexión del argumento que viene trayendo el salmista. Frente al destino del necio, el salmista proclama una confesión de fe sin atenuante. Dice, pero Dios redimirá mi alma del poder de ese horno, porque Él me tomará consigo. Aquí el verbo redimir pertenece a un lenguaje que es de rescate. Aquí no se afirma simplemente la supervivencia del alma, sino la intervención activa y soberana de Dios. El justo no se salva a sí mismo, ni escapa por mérito propio. Es Dios quien irrumpe, quien rescata, quien toma consigo al creyente, como es el salmista. Y esta afirmación apunta claramente hacia una esperanza que trasciende más allá de la tumba y anticipa una vida más allá de la muerte. Vamos, hermano, quisiera destacar o extraer algunas lecciones importantes para nosotros del Salmo 49. La primera lección que nosotros aprendemos es la brevedad de la vida. Y miren lo que leíamos en el Salmo 49, del verso 7 al versículo 9. Vuelvo a leerlo para refrescar acerca de la lección que vamos a extraer. El verso 7 dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe de abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Y vemos que el salmista está diciéndonos que la vida no se puede extraer y la riqueza como tal, la que él pudiera tener, no compra el tiempo. Y esto es concordante con lo que encontramos en Santiago capítulo 4, el versículo 14, en el cual dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ante esta verdad, vemos que es importante e imperativo que nosotros busquemos de la sabiduría, aquello bien material que en este momento nos da una seguridad, nos da una tranquilidad. En el futuro, vemos entonces que eso no va a ser posible. No podemos buscar rescate. Y aquí se nos enseña acerca de la brevedad de la vida. Y es en este tiempo en el cual nosotros debemos de buscar de la sabiduría. Salmo 49:12, miren lo que también dice, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como la bestia que perece. El hombre, con toda su gloria que pudiera tener, el versículo menciona una afirmación, no escapa de la muerte. Y esto nos recuerda acerca del rico necio en el cual Jesús mismo le dice, pero Dios le dijo en Lucas 12:20, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Verso 21 también, así es el que acumula tesoro para sí, que no es rico para con Dios. Y aquí vemos que lo malo de este hombre de la lección de Lucas 12 es que realmente fue egoísta, pensó en su propia vida, no fue
generoso con el necesitado. Y vemos entonces de que, si bien es cierto, había hecho previsión para, para este tiempo en el cual iba a alimentar de manera física con graneros que iba a edificar, pero no estaba haciendo previsión acerca del futuro. Y aquí se ve que en este versículo lo que está enseñando el salmista. El rico no puede hacer previsión con su riqueza de una eternidad. De tal manera que el salmo es un recordatorio de que la vida es corta, pero la muerte es inevitable. Como dice el poeta, todos los que nacemos tenemos derecho a morir. Y es exactamente lo que el salmista dice de esta manera. La pregunta no es cuánto tenemos, sino dónde ponemos nuestra esperanza. El ejemplo de Lucas 12, su esperanza y su abrigo y su vanagloria estaba en la riqueza. Exactamente es lo que el salmista nos menciona, dónde está nuestra vista, dónde hemos colocado nuestro tesoro. La segunda lección que podemos extraer es el peligro que puede existir en confiar en la riqueza. Y miren lo que el Salmo 49, versos 16 y 17 menciona el salmista. No temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Y vemos que la vida no se puede extender y la riqueza tampoco compra tiempo extra. Y esto es lo que se menciona en Mateo capítulo 6, el versículo 19. Jesús enseñando, menciona, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumpe destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Y es exactamente lo que Jesús está enseñándonos acerca de que la riqueza, si bien es cierto, nos da una comodidad, pero no nos puede llevar más allá de la muerte. Y es ahí donde en la enseñanza y la exhortación de Jesús a sus discípulos y la enseñanza que es para nosotros es no acumular tesoros en la tierra, a no confiar en ella, sino, no solamente esto, sino que hay peligro que la polilla y el herrumpe pueden destruir y algo más. Los ladrones pueden penetrar y robar. Salmos 49, el versículo 6 presenta aquellos que tienen confianza en la riqueza. Salmo 49, 6 dice, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Se ve esto que confía en la riqueza, el salmista está diciendo es un error fundamental. Es un error en el cual le lleva a algo en el cual es difícil poder comprar o asegurar su futuro. Marcos capítulo 10, el versículo 25 dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y aquí lo malo no es cristianos que sean ricos, porque la escritura no menciona a hombres que fueron piadosos, pero a la misma vez fueron ricos, en el caso de Abraham, en el caso de Job, y vemos que había ahí una interacción y había algo en el cual, siendo ellos piadosos, también era rico. El énfasis que nos hace ver Jesús en Marcos 10:25 es aquellos que confíen en la riqueza, aquellos que ponen su corazón en ellas. Jesús está diciendo una gran verdad. Es posible que pase el camello por el ojo de una aguja, es decir, una exageración, que un rico realmente puede entrar en el reino de Dios, que una persona que confía en su riqueza. Salmo 49, el versículo 13, este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. El destino de los necios y de los que confían en la riqueza es el mismo. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.
El salmista nos da, el salmista nos advierte sobre el poder ilusorio que pueden dar la riqueza. Nos recuerda que las posesiones terrenales no pueden salvarnos de la muerte, ni podemos comprar con ella la vida eterna. Y ese es el peligro en el cual se destaca en Salmo capítulo 49. La siguiente lección que nosotros podemos aprender es la esperanza de la redención. Miren lo que dice Salmo 49, el versículo 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. El salmista está diciendo, Dios redimirá al creyente después de la muerte. La redención se realiza o es posible gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien venció a la muerte y ahora nos da la vida eterna. Miremos algunos versículos que apoyan esto. Romanos capítulo 6, el versículo 23. Romanos 6:23 dice de esta manera, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual vemos que ese don, ese regalo que viene de parte de Dios, y miren que se está presentando como un regalo que viene de parte de Dios, no es algo en el cual se pueda adquirir. El salmista menciona de que es difícil que se pueda redimir con riqueza, por lo cual Pablo nos está enseñando que es un don de Dios. Y este don de Dios es vida eterna, la cual es posible a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Corintios, capítulo 15, versos 54 y 55, nos habla acerca de la resurrección. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y aquí concuerda plenamente con lo que está diciendo el salmista, en el cual Dios redimirá mi alma del poder del Seol. Él me recibirá. 1 Corintios nos menciona con las preguntas retóricas en el versículo 55, ¿dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es en Dios que es posible la redención de nosotros. Vemos también Salmos 49, versículo 6. Salmos 49, versículo 6. Y de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de su riqueza. Verso 7 también para complementar. Nadie puede en alguna manera redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que vive eternamente y para que no vea corrupción. La liberación de la tumba es por la acción de Dios, no por el poder humano. Y es lo que nos presenta en Efesios capítulo 2, verso 8 y versículo 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y es lo que leíamos en Salmos 49. Nadie puede, por sus propios medios, pagar esa redención. Verso 8 dice, es muy costosa. Por eso Pablo, una vez más, en Efesios capítulo 2, nos menciona que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, como se reafirma una vez más, es don de Dios. Y estas son las lecciones que podemos extraer del Salmo 49. La brevedad de la vida, a meditar acerca de ello. Dos, el peligro que puede existir en confiar en la riqueza, si bien es cierto, nos da facilidad en muchas cosas, pero hay un peligro en confiar en ella. Y dos, tercero, se nos presenta la esperanza en la redención, la cual es posible en Dios. No por los medios materiales que nosotros tengamos, sino es un don de Dios
que he dado para nosotros. Algo más que quisiera destacar del Salmo 49, que un hermano siempre ha enseñado que Cristo debe estar en el eje de cada lección, y es exactamente lo que notamos en este Salmo 49. Encontramos a Cristo en el eje del Salmo. Y miren que se nos presenta la riqueza de la redención. Vayamos y leamos Salmo 49, verso 7 al versículo 9. Dice así: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que vivan eternamente, para que no vean corrupción. Y notamos que el salmista está presentándonos que el precio de la redención humana es demasiado alto. Y miren que el versículo menciona, la Nueva Biblia de las Américas dice, el alma es muy costosa. Alguna versión dice de gran precio, de gran precio. En otras palabras, el hombre es incapaz de pagarlo para evitar la muerte. Y es exactamente lo que notamos en Cristo. Él fue posible nuestra redención. Miren lo que dice primera carta de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y versículo 6 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Por lo cual, en Cristo es posible esa redención, en vista que el salmista nos presenta esa inconveniente que la redención y el precio es muy alto. Encontramos que Cristo mismo se dio en rescate por todos y se dio en el debido tiempo en el cual nosotros pudiésemos acceder a ese don, a ese regalo, a ese rescate que Cristo mismo dio por nosotros. Salmo 49, 6 dice así: de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. La redención se logró mediante el sacrificio de Cristo. Y eso no fue con dinero, porque el salmista menciona a aquellos que confían en el dinero, aquellos que tienen depositada su confianza, en el cual se ve la imposibilidad que ese mismo dinero le da para adquirir la salvación. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, el versículo 19, dice de esta manera: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredad de sus padres, no con cosas perecederas como oro o plata. Y aquí va en concordancia lo que leíamos en Salmo 49, sino con preciosa sangre, sino con preciosa sangre, perdón, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Y el apóstol Pedro dice, la sangre de Cristo. Esto apunta a una necesidad de un redentor perfecto. Cristo es el único que ha pagado el rescate para redimirnos del poder de la muerte y del Hades. Y es exactamente lo que notamos aquí acerca de que Cristo mismo se ofreció en rescate por nosotros. También vemos lo que el hombre no entendió. Cuando leemos en Salmos 49, el versículo 2, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá, será como bestia que perece. Versículo 20 también, vanagloria, pero sin entendimiento es como la bestia que perece. La falta de entendimiento hace que el hombre se parezca como la bestia. Aunque sea rico, vemos entonces de que es asimilable, como dice el versículo, como la bestia. Y aquí nos recuerda las parábolas de Jesús acerca del rico y sensato. Ya habíamos leído en Lucas capítulo 12, el versículo 20, en el cual Jesús está enseñándole, diciendo el verso 20, pero Dios le dijo, necio,
esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, que no es rico para con Dios. Aquí se nos presenta lo que el salmista está diciendo. Aquel hombre que no entiende, aquel hombre que no es capaz de entender o buscar la sabiduría, es comparado con aquel hombre que realmente es comparado con aquel hombre como la bestia. Y es exactamente lo que Jesús estaba tratando de enseñar en Lucas capítulo 12. Este hombre, el rico, se portó de manera necia. No hizo provisión para lo eterno. Puso su confianza en las riquezas terrenales, cuando realmente vemos de que no hizo la previsión necesaria para preparar y buscar la salvación de su alma. También vemos en Salmo 49, el verso 16 y el 17, acerca de lo que muchas veces el hombre no entiende. Verso 16 dice, no temas cuando alguien se enriquece, la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. La prosperidad temporal lleva a la arrogancia, y el destino final es la corrupción del sepulcro. Y esto nos recuerda acerca de la parábola que Jesús está enseñando en Lucas 16, verso 19 al versículo 31, acerca del rico y Lázaro, y en el cual vemos que ahí se nos enseña de que tanto el rico no hizo la previsión necesaria para preparar el destino final o su eternidad, y es exactamente lo que notamos que lo que el salmista está enseñando en Salmo 16, que muchas veces se encuentran en las cosas en las cuales ellos tienen en ese momento, en esa riqueza en la cual le da cierta seguridad, pero no ve a lo que realmente puede dar seguridad. Es exactamente lo que vemos que lo que el hombre no entiende acerca de buscar la sabiduría. Estas parábolas vemos que es el cumplimiento del mensaje que nosotros notamos en el Salmo 49. Jesús condena a aquellos que confían en sus riquezas, a aquellos que ponen su corazón en las riquezas que están en la tierra, en las cuales ellas son temporales, en las cuales no podemos asegurar un destino eterno. También notamos en Salmo 49 como Cristo en el eje de la elección, la victoria sobre la muerte. Y eso nos recuerda, o eso nos lleva a, una vez más al Salmo 49, versículo 15. Y habíamos dicho que este versículo es el corazón de este capítulo, en el cual dice el verso 15, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Aquí notamos que el salmista está dando una declaración audaz: mi Dios redimirá mi alma. Y vemos que este versículo se convierte en una profecía mesiánica. Se cumple plenamente en la resurrección de Cristo. Él es el primero en ser resucitado, y su resurrección es garantía de aquellos que confían en Él, en el cual ellos también serán liberados del poder de la muerte. Y miren lo que dice en Hechos, capítulo 12, versículo 24, en el primer sermón en el cual el apóstol Pedro está dando a la multitud, ahí en el día de Pentecostés dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Pues esto, puesto que no era posible que él se quedara bajo el dominio de ella. Lo que notamos en el Salmo 49:15, en el cual el salmista menciona, mi Dios redimirá mi alma. Y es exactamente lo que el apóstol Pedro está enseñando, en el cual dice, pero Dios lo resucitó, poniendo en fin la agonía de la muerte, venciendo sobre ella. Y miren lo que dice también en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18, en el cual afirma una vez más lo que Hecho menciona. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué afirmación está dándole en esta visión a Juan? Bueno, que él vive
Y es exactamente lo que estaba manifestando en el cual se ve la victoria sobre la muerte, sobre la muerte. La muerte no le retuvo. Y algo más que nos da esperanza para nosotros en el versículo 18 es que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Por ende, esto no es impedimento o esto nos presenta como la victoria que nosotros también tendremos en Él. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros le buscamos, Él nos dará la victoria sobre la muerte y el Hades. 1 Corintios capítulo 15, verso 20 al versículo 22 dice de esta manera: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El apóstol Pablo menciona que él es primicia de los que durmieron. Y vemos que el apóstol en el versículo 22 dice, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, a través de Cristo Jesús, si le buscamos, nosotros también seremos victoriosos sobre la muerte. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo nos presenta en este versículo. Todos aquellos que confían en Cristo, todos aquellos que le buscan, dice, todos seremos vivificados en Él. Y la razón de ello es que se nos presenta de que Él tiene la llave de la muerte y el Hades. Y es exactamente lo que notamos en Salmos 49:15, una declaración en la cual dice, Dios redimirá mi alma. Se cumple en la resurrección de Cristo. Y también nosotros, si nosotros le seguimos, si nosotros confiamos en Él, también nos hará parte de esa victoria que Él ha tenido sobre la muerte. Vamos, hermano, en conclusión de este Salmo 49, se nos presenta como una obra maestra de la sabiduría bíblica, que nos desafía a reevaluar lo que realmente es importante en la vida. Nos recuerda que la riqueza y el poder son meras ilusiones que se desvanecen propiamente en la muerte. Sin embargo, en medio de la sombría realidad de la mortalidad, el Salmo nos ofrece esperanza inquebrantable, la redención que solo Dios puede dar. Al final, el destino de los que confían en la riqueza es la tumba, pero el destino de los que confían en Dios es una vida en que el dinero no puede comprar, una vida que nos libra de la mano de la muerte y el Hades mismo, como dice en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18. Gracias, amados hermanos, por este tiempo que nos ha permitido poder estudiar el Salmo 49. Mis disculpas por la conexión de internet, sé que ha dado problemas, pero vamos a mejorar en los próximos estudios. Que el Señor les bendiga y les guarde.